Otro disertante con el que hablé fue con el ingeniero Augusto Piazza, quien se dedica al registro de productos agroquímicos, biológicos, fertilizantes y enmiendas, domisanitarios y aditivos alimenticios, y es también avalista toxicológico. Para la aprobación de un agroquímico, ¿qué proceso, cuánto tiempo lleva en que un agroquímico pueda salir al mercado y a qué pruebas se lo somete? Bueno, el tiempo que tarda en el mercado son más o menos 10 años, porque va desde ensayos o estudios o análisis que se hacen en laboratorios con normas de calidad, que van de cosas simples que puede tardar 54 días, por ejemplo, estabilidad en el almacenamiento, y va de estudios toxicológicos que pueden llevar 2 años o más, como estudiar, se llaman estudios crónicos, ver si causa cáncer o no causa cáncer en la generación tratada y en las crías, la primera y la segunda generación de los padres que se expusieron a los productos. Los padres me refiero a los animales de laboratorio, claro, que se expusieron a los productos. O sea que más o menos son 10 años hasta que sale a la venta. Pero, ¿y varía, por ejemplo, de acuerdo al destino que va a tener el producto, el tipo de animales que se utilizan? No, si estamos hablando que el destino es para uso agrícola, no, siempre son los mismos animales. No hay variación o sea, no es lo mismo probar un insecticida que un herbicida. Se hace siempre en los mismos estudios. Claro, pero yo preguntaba, por ejemplo, si es un producto que va a ser utilizado en pasturas o en granos almacenados, ¿se hacen diferentes pruebas? Sí, son las últimas pruebas que se hacen son distintas. Por ejemplo, si va para pastura, se le da de comer, que se supone que la pastura va a ser para que lo coma un animal, entonces se hacen estudios en animales que se alimenten de esa pastura. Y si es grano, y ese grano se va a usar para consumo de aves, se hacen las pruebas en gallinas y también se analizan los huevos para ver si queda resto del producto o tiene algún problema. Otra cosa que quería conversar es algo que a veces me encuentro con gente que, por ejemplo, dice, me hace mal la verdura, ¿no? A mí me cae mal. Y no hay mucha seguridad de que lo que uno consume esté libre de algún agroquímico. También está el tema de la agricultura orgánica, que está como puesta que es totalmente sana. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué sucede a veces en el medio? ¿Qué es el tiempo de carencia? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, vamos a empezar de la última parte. El tiempo de carencia es el tiempo que estamos permitidos desde que se aplica el producto hasta que va a consumo, que nosotros lo medimos como cosecha, porque en realidad se usa cosecha para todos, ¿no? Para todos los casos es cosecha, sea tomate o sea trigo, siempre, por eso el parámetro internacional es cosecha. Eso es lo primero. Si yo lo aplico fuera de esos tiempos del periodo de carencia, va a quedar un resto en la lechuga que voy a comer en la ensalada. A ver, por ejemplo, si lo entendí, el tiempo de carencia es 60 días. Exacto. Y estamos a 40 días de cosecharlo. Ahí no lo tengo que usar. Lo puedo usar 60 días o más, pero no menos de 60 días antes de la cosecha, exactamente. Ahora, con respecto a la primera parte de la pregunta, es bastante interesante. Con respecto a la orgánica comparada con la tradicional, en la producción orgánica también se usan productos permitidos y también hay que respetar los periodos de carencia. Porque que sea orgánico, que sea un producto natural, no quiere decir que sea tóxico. Entonces, por ejemplo, el veneno de la serpiente es natural, claro, pero es veneno y es tóxico. Si yo estoy usando para repeler las hormigas la ortiga, ¿quién no conoce el efecto que tiene la ortiga cuando yo la agarro con la mano? Tiene una toxina que es irritante, entonces tiene una sustancia tóxica. Entonces será para uso en producción orgánica, pero es tóxico también. Ahora, con respecto al punto final, que es la ensalada, de lo que vos me mencionabas, la ensalada en el uso de consumo, en la mesa. No solo pasó por el campo, tiene que haber pasado también por la verdulería, por el transporte. O sea que lo que puede tener la lechuga puede ser que haya venido, tal vez no del campo, pero sí del transporte, que si se usó algún producto, o que a veces no es necesario ni que sea un agroquímico, sino que estuvo en la verdulería y tenía cucaracha y aplicó insecticida para matar la cucaracha y la aplicó sobre la lechuga. Claro. Entonces le estamos echando la culpa al productor, pero en realidad la culpa la tendría el verdulero en ese caso. Y a veces también nosotros no las guardamos
guardamos en condiciones de separarlo con otras cosas, ¿no? Porque cuando uno va al supermercado y compra las cosas, pone todo en la misma bolsa. Sí, o en el depósito que uno no ve, quién sabe con qué estuvo mezclado, ¿no? Exactamente, sí. Y, por ejemplo, algunos productos que se usan en agricultura orgánica, como las sales de cobre, ¿son inocuas para el ser humano? ¿De dónde provienen? Primero, no hay nada inocuo, todo depende de la dosis. Vos sabés que cuando hablabas me acordaba de un médico suizo que quizás lo oíste mencionar, del siglo XVI, creo que era, que se hacía llamar Paracelso, que dijo que la dosis hace al veneno, que todo, y vos mencionaste que el agua hasta puede ser tóxica. Claro, depende, si uno tiene un dolor de cabeza que es más o menos reiterado y toma un medicamento por ese dolor de cabeza, no quiere decir que para sacarse el dolor de cabeza de por vida se tenga que tomar la caja completa, ¿no? Ahí le va a agarrar una intoxicación por el medicamento y por ahí no se saca el dolor de cabeza, ¿no? Ese es el tema, sí. Bueno, vuelvo a la pregunta. Estas sales de cobre que se utilizan generalmente en agricultura orgánica, ¿son totalmente inocuas? No, pero serían de menos toxicidad. En realidad los productos que se usan están probados, pero con respecto a las sales de cobre, cualquiera sea el tipo de sal, se extraen de la chatarra, o sea, cables de radiadores, y la chatarra tiene 3 contaminantes, que es el cadmio, el arsénico y el plomo. Esos 3 contaminantes están en cantidades permitidas, o sea que la persona que va a consumir la lechuga, volviendo al ejemplo de la lechuga de la producción tradicional o la lechuga de la producción orgánica que se trató con sal de cobre, va a estar consumiendo una cantidad de arsénico, de plomo y de cadmio por debajo de lo que le va a causar daño. Siempre tenemos que tomar en cuenta que es muy importante que para que cause algún daño, y seguimos con el tema de la lechuga para no perdernos, es si yo comiera lechuga que estuviera tratada con ese producto en las 4 comidas diarias, o sea, la comida en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda y en la cena, al menos durante la mitad de mi vida. O sea que si nosotros tomamos una persona que puede vivir 80 años, que 40 años haya comido exclusivamente lechuga orgánica o lechuga tradicional tratada con la sal de cobre. Ahí sí puede ser que le traiga un problema, pero como nosotros habitualmente no hacemos eso, es muy difícil que por un solo producto y un solo alimento que no consumamos tengamos algún problema de salud importante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, un placer. Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim fue un médico suizo del siglo XVI. Afortunadamente, su vanidad lo hizo adoptar un nombre más sencillo con el que llegó a nuestros días: Paracelso, que significa igual o mejor que Celso, médico romano del siglo I. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia a un veneno de una medicina, dijo Paracelso en 1567. Y cuánta razón tenía. La vitamina A es necesaria para la vida, pero en cantidades pequeñas. Pruebas con animales de laboratorio han demostrado que es 2 veces más tóxica que el glifosato.